¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de varios temas, vamos a hacer un análisis acerca de los últimos temas que se han venido dando en las noticias y a comentar al respecto. Para ello están nuestros invitados esta noche, el doctor Manuel Villacorta, el licenciado Alejandro Valdizón. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar acá. Doctor Villacorta, la primera pregunta se refiere obviamente a los comentarios acerca de la decisión de esta noche apenas de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a otorgar amparo provisional a Alfonso Carrillo, al abogado Alfonso Carrillo, y también a la Fundación MAC en torno al retiro del embajador Compas, a la petición que hizo Guatemala en este sentido, resolviendo dar el amparo provisional y en la resolución pidiéndole al presidente Morales que reconduzca la política internacional de acuerdo a los principios que rigen para ello. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, José Eduardo, que la Corte de Constitucionalidad está planteando, diría yo, el sentimiento de la gran mayoría de guatemaltecos. En primer lugar, considero de que hay un dicho muy impactante, que es que nunca hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión. Yo creo que lamentablemente la gestión del actual canciller inició mal. Recordemos el intento de solicitar o declarar non grato al comisionado Iván Velázquez, el implementar una política exterior en Washington, en Naciones Unidas, en contra del mandato de Sisi, precisamente el solicitar el retiro de la embajadora de Venezuela y de Suecia, y finalmente este viaje a Israel en una forma tan cuestionada. Yo creo que la política exterior de Guatemala ha sido una política en este momento arbitraria, inadecuada, que está respondiendo más a intereses foráneos deliberados que a los intereses del país. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena decisión la que la Corte de Constitucionalidad plantea, por cuanto es un órgano que tiene la jurisdicción y que en este momento tiene, además de ello, el apoyo moral, la simpatía de la población guatemalteca, que está exigiendo una política exterior mucho más ajustada. Por lo tanto, creo que se está actuando con justicia, por cuanto la cooperación de Suecia en general y particularmente del embajador Compas ha sido desde siempre solidaria, muy bien recibida y comprometida en favor del pueblo de Guatemala. Licenciado Valdizón, ¿qué diría usted al respecto? Bueno, yo quisiera hacer un análisis, digamos, desde la perspectiva jurídica y poner un poco en contexto este fallo. No voy a referirme a si uno está de acuerdo o no con la solicitud hecha por el gobierno al gobierno de Suecia del retiro de estos embajadores, pero creo que eso es algo que encuadra dentro de las prerrogativas de todo gobernante. Es decir, no hay, digamos, una circunstancia fuera de lo permisible, fuera de lo normal, independientemente si uno esté de acuerdo o no con la decisión, independientemente de incluso si puede haber alguna motivación respecto de esta animadversión que se tiene hacia el embajador y el papel que ha jugado, digamos, en apoyo a instituciones como la CICIG, por ejemplo, que también desde el otro lado se puede cuestionar, como en muchas ocasiones, la intromisión también del cuerpo diplomático en asuntos internos. Sin embargo, uno ve esta acción y como abogado me pregunto cuál es la legitimación que tienen, por ejemplo, los postulantes, y realmente resulta difícil encontrar cómo ellos puedan verse afectados y tener una legitimación, digamos, para ejercer una decisión o una acción, perdón, de esta naturaleza. Por otro lado, otra vez, digamos, ¿qué papel le corresponde al final a la Corte de Constitucionalidad? Hemos visto varios casos donde la Corte de Constitucionalidad asume el rol de actor político y entrometerse en decisiones que honestamente no le competen, independientemente de que uno esté de acuerdo o no. Y yo pues lógicamente tendré algunas reservas en cuanto a algunas de las acciones tanto de la Corte como del gobierno.
Pero desde luego que, digamos, si bien es una decisión popular, si bien es una decisión, o por lo menos popular dentro de ciertos sectores, eso realmente no justifica el proceder de la Corte. Yo creo que se cae en un terreno peligroso cuando la Corte de Constitucionalidad se adentra en acciones de tipo político, incluso podría uno decir hasta cierto grado ideológico, y realmente, digamos, yo creo que la naturaleza de la democracia es respetar eso, para bien o para mal. Es el presidente electo, tiene un margen de acción, de prerrogativas que le son permitidas por su investidura. Podemos estar o no de acuerdo, podemos criticar los errores, podemos señalarlos, podemos hacer las solicitudes, digamos, de que se rectifiquen las equivocaciones, pero ya acudir frecuente y constantemente a una Corte de Constitucionalidad para que se sobreponga, digamos, a las decisiones de gobierno es algo verdaderamente peligroso, porque entonces, ¿quién gobierna? Aún a pesar de los principios establecidos de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Siempre que haya violación a derechos constitucionales. Y de hecho, pues ahí va el segundo principio que fue aceptado desde hace mucho tiempo por la Corte, y es que prácticamente cualquiera que se sienta agraviado puede interponer un amparo. Claro, es decir, ese es el criterio que ha sentado la Corte, pero, digamos, la lógica de una acción de amparo es la restitución o la, digamos, de tener, digamos, alguna amenaza de una violación a un derecho constitucional. Entonces, eso no es el caso acá. Es decir, ¿cuál es el derecho constitucional de un gobierno de que no se le solicite el retiro de un embajador? O sea, está fuera del ámbito constitucional este tipo de decisiones, es parte de las prerrogativas de la política exterior, estemos o no de acuerdo. Es decir, la Corte de Constitucionalidad está jugando un papel sumamente riesgoso. Ahora, doctor Villacorta, en cuanto a su alocución, usted habló de que la mayoría de guatemaltecos, ¿realmente la mayoría de los guatemaltecos les preocupa Andrés Compas? Siendo sinceros, ¿le preocupa un pequeño mundillo que está dentro del ámbito de la política y muy cercano además a las embajadas, pero que la mayoría de los guatemaltecos estén preocupados por el retiro o no del embajador de Suecia, y además con antecedentes que él mismo tiene? Fue expulsado de Colombia y además tuvo un problema serio en Naciones Unidas que lo obligó a renunciar de su cargo en Naciones Unidas. O sea, no las tiene todas tampoco. Bueno, lo que ocurre, José Eduardo, es que no debemos de tener una visión restringida del caso. No es el embajador Compas en particular. Tenemos que fomentar una visión ampliada de la situación, tal como lo plantea Thomas Sowell en el estudio de la política exterior y el Estado de Derecho. Aquí lo que representa el embajador Compas no solo es la embajada de Suecia en Guatemala, representa la cooperación de la política exterior en materia de apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso sí le importa a la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, yo creo que el apoyo de la sociedad guatemalteca es precisamente en esa lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la cooptación del Estado. Y ahí ha habido actores internacionales que han hecho un compromiso y que han apoyado, y que afortunadamente para muchos guatemaltecos que estamos conscientes y pendientes del proceso, eso es bueno, porque no pudiésemos contemplar que en Guatemala hubiesen habido esos cambios tan trascendentales en el tema del combate a la corrupción, que no se pueden discutir porque son hechos fundamentados, bien cimentados por el Ministerio Público, si no hubiese sido por el apoyo de la comunidad internacional. Recordemos que algo similar pasó con el ex embajador de los Estados Unidos. Él tenía una participación muy activa en esa materia. Yo creo que los ámbitos regionales, locales, incluso aquellos que van con el deliberado sentimiento de la soberanía nacional, se sustentan en una gran hipocresía, José Eduardo. Yo creo que hoy la política exterior es parte de una política de seguridad regional, hemisférica y global, por lo tanto la participación de los actores es en general aceptable. Yo creo y reitero que no es en particular la simpatía contra es decir, a favor de una persona como el embajador Compas, es una simpatía social, al menos de las áreas urbanas que estaban más o menos documentadas, en todos aquellos que nos están apoyando para luchar en contra de la corrupción y la impunidad en este país. Desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que realmente las relaciones con Suecia
penden de un hilo por el hecho de, porque la verdad es que la declaratoria del gobierno fue en el sentido de, por favor, cambien al embajador. No fue una declaratoria de non grato. ¿Realmente eso pone en peligro la relación con Suecia? Es que ese es el error y lo expreso así y con todo respeto discrepo, pero pues de la locución del doctor Villacorta, porque ese es el error que comúnmente se menciona y se comenta, ¿no? Y es, digamos, un poco la forma en que se tergiversa el argumento. Es decir, nadie está en contra de la lucha contra la corrupción, no se trata de eso, pero tampoco se puede personificar, digamos, las instituciones en la figura de un Iván Velázquez, por ejemplo, en la figura de un Compas, por ejemplo. Es decir, se tiene que respetar la institucionalidad y si en algún momento las actitudes del comisionado Velázquez ameritan cuestionamientos, críticas, eso hay que entenderlo. Y si, no quiere decir que esté de acuerdo con eso, pero si en algún momento hubiera sido procedente el retiro del comisionado, eso no quiere decir que se tenga que expulsar a la CICIG del país, no quiere decir que la institucionalidad no se pueda preservar, no quiere decir que la cooperación no pueda continuar, no quiere decir que los procesos no se les dé seguimiento. Lo mismo pasa con un embajador. Retíreme a por ciertas actitudes de índole personal, circunstancias de índole personal de valga la redundancia, personaje en particular, y tráigame a otro y démosle la misma continuidad. Ahora, el gobierno no buscaba dar un golpe al principal aportante, bueno, no es el principal aportante, pero uno de los aportantes importantes de la CICIG. Es decir, volvemos a la figura del embajador. No es una cuestión de romper relaciones diplomáticas con Suecia, no es una cuestión de expulsar a la CICIG, no es una cuestión de interrumpir el mandato. Es decir, pongamos las cosas en perspectiva. Y otra vez, es decir, lo que a mí me molesta y me preocupa a veces es que se tome, digamos, estos cuestionamientos o estas críticas como, bueno, entonces, quien no diga amén a lo que hacen estas figuras, desde luego tienen que estar en contra de la lucha contra la corrupción. Y no se trata de eso, se trata de encauzar las cosas en una dirección, digamos, sensata, y si hay personajes ahí, pues, que no son los idóneos o no están funcionando del todo como deberían hacerlo, pues ¿por qué no hacer estas revisiones en la medida que lo amerite? Un presidente de la República entonces no puede decir, bueno, yo con este embajador lo siento, pero no quiero trabajar con él, mándeme otro, no. ¿Por qué no? Mira, José Eduardo, ahí hay una interpretación de leyes, ¿no? Lo que es la legislación interna y lo que es la legislación externa. Tienen vasos vinculantes, pero gozan de cierta independencia en su momento dado, y más en coyunturas problemáticas como esta. Tú has oído hablar de la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas y consulares. Entonces, yo puedo plantear que la Constitución dice que el presidente de Guatemala, y no me refiero al señor Morales, sino al presidente de Guatemala, tiene la potestad y la autoridad para dirigir la política externa. Sí, pero se tiene que sujetar la Cancillería a procedimientos. Lo primero que tenía que hacerse, José Eduardo, era llamar al embajador a Cancillería y decirle, señor embajador, con toda la discreción del caso, creemos que usted está sobrelimitándose en los aspectos internos del país por estas y estas y estas razones. Si el embajador continuara en esa acción, en esa actividad, Cancillería tiene el segundo paso, que es comunicarse directamente con la Cancillería sueca. Ya hicimos el primer paso y el señor embajador no atiende las recomendaciones ni las solicitudes del gobierno de Guatemala. Si la Cancillería sueca tampoco atiende eso, entonces sí ya procede el decir, declaramos que solicitamos la expulsión del embajador. Ahora, esos son procedimientos que cualquier país que tiene política externa, no diríamos de primer nivel, normal, tiene que seguir, pero cuando un presidente... Los Estados Unidos expulsan rusos, los rusos expulsan estadounidenses, Maduro expulsó al embajador de Estados Unidos, pero, o sea... En todos los casos vas a documentarte, si tú los investigas, que ha habido un acercamiento previo, discreto, con las cancillerías para evitar que esto ocurra, por lo que implica. En el caso de Guatemala, esta fue una actitud unilateral y grotesca. Es decir, que solo se te diga que se te pide el retiro como embajador. Y sí fue precisamente por el tema de CICIG, por el tema de que Suecia ha cooperado con CICIG. Y porque CICIG ha sido una instancia molesta para la actual administración, eso es claro. Ahora, precisamente por eso te insisto en que sí hubo un mal proceso
diplomático, político-diplomático, en cuanto a solicitar la expulsión del embajador de Suecia, y la CC se encargó de corregir una dinámica, una operativa de política internacional. Qué pena, pero es la verdad. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Estamos llegando a la recta final del partido. Estamos empatados 1-1. Un minuto para el final. Es momento de hacer el último cambio. Entra con todo a la cancha. Surge una pequeña confusión. La afición explota, retumban las gradas. Es el momento de refrescarse. Se encamina. Domina, mete centro. ¡Gol! La tecnología cambia. La pasión y el respaldo permanecen. Max, maximizamos tu vida. Ante el milagro del cual fui testigo y mi hijo fue bendecido, investigué cómo pudo ser esta maravillosa sanación. Fueron indispensables 4 elementos sagrados: la fe, la custodia guadalupana, la oración y la vela de la necesidad. Esta vela es elaborada en Tierra Santa por personas de la tercera edad. Los guardianes de la Virgen me dieron la oportunidad de que por medio de ellos podía hacer el donativo para encargar a Tierra Santa más de estas velas. Espero que usted llegue hoy mismo para que sea tocado por un milagro, así como en mi familia sucedió. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación. Nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Llénala con Rusia 2018, el único cable operador con todos los partidos en vivo y en HD por Tigo Sports. No te quedes sin Rusia 2018. Para más información, llama al 2428-0000. Tigo Star. Otro de los hechos en discusión esta semana fue el caso de las reparaciones en el caso Molina Thyssen, todo en este marco de la justicia transicional. Muchas de las cosas solicitadas fueron pedidas, algunas otras no. Se pedía hasta el cambio de nombre del Campo Marte y algunas otras cosas más. El establecimiento de una medalla o una condecoración dentro del ejército con el nombre de las personas afectadas, de Marco Antonio Molina Thyssen en este caso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo, sinceramente, José Eduardo, que la familia Molina Thyssen ha trabajado este caso con mucha paciencia, con mucho estoicismo, con mucha fuerza, con mucho dolor también, porque lo que ocurrió es deleznable, repudiable. Es decir, en ningún momento puede justificarse lo que ocurrió. Son víctimas desarmadas, víctimas incluso que no gozaban de ninguna culpabilidad política, los procedimientos totalmente ingratos. Es decir, ahí creo que la justicia precisamente se hizo sentir. Creo que la familia Molina ha sentado un precedente, porque históricamente en estos casos generalmente las víctimas buscan un resarcimiento económico, pero cuando lo vemos desde una perspectiva ampliada, tú te das cuenta que al final ese resarcimiento económico lo termina pagando el mismo pueblo, porque es dinero público. Pero ya les dieron un resarcimiento económico. Sí, pero no como había en otros casos, incluso a nivel de justicia tradicional en Chile o Argentina, por ejemplo, que yo lo estudié bien. Creo que las medidas, la solicitud que hace la familia Molina
son oportunas, son históricas, son loables, son viables, y creo que van básicamente por la vía de que se estudie y se promocione mucho el tema de los derechos humanos en Guatemala y también la promoción de la memoria histórica, porque precisamente eso es lo que está haciendo mucho daño al país, José Eduardo. Es decir, que en efecto no hay conflicto armado que sea limpio, los bandos en pugna generalmente incurren en violaciones de derechos humanos, pero si tú ves los grandes estudios que se han hecho, tanto de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como la que hizo el REMI, coincidieron en que lamentablemente el 95% de las masacres y las violaciones son imputables al ejército. El ejército ya lo ha reconocido, tiene que aceptarse, ahora viene un resarcimiento. Pero ese resarcimiento debe ser precisamente por la vía de la educación, precisamente para evitar que esas tragedias no vuelvan a ocurrir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que ese es un punto importante. Voy a decir algo que también aplica para el tema que discutíamos anteriormente. No se puede defender lo indefendible. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. En el caso de las actitudes del gobierno y de los desaciertos de Cancillería y demás, digamos, no ese es el tema, sino el tema es que la Corte de Constitucionalidad se está erigiendo como un superpoder que después puede abusar en mayor grado o en otros sentidos de ese poder, y hay que tener mucho cuidado con eso. Esa misma lógica aplicaría para un caso como este, es decir, por supuesto que bajo ningún punto de vista se puede justificar lo que le hicieron a esta familia, a un menor que lo extraen de su casa, un joven de 14 años que no tiene ninguna culpa ni ninguna justificación en la actitud que se tomó. Eso hay que entenderlo. Estoy de acuerdo que es una historia en general, digamos, la del conflicto, que no se tiene que olvidar, porque eso es lo que en alguna medida nos va a ayudar a que no se repita una situación de este tipo, pero obviamente hay que poner las cosas en perspectiva. Y yo creo que, digamos, en la medida que esto se maneje de una forma justa, sensata, pues también se puede hablar de justicia, se puede hablar de avances. No estoy desmeritando la necesidad de justicia de muchas familias en todos los casos, ¿verdad? No solo violaciones cometidas por el ejército, sino también aquellas cometidas por la guerrilla. Sería importante que también se conozcan y se juzgan, pero varias cosas. Uno, que tiene que haber una verdadera certeza de la responsabilidad penal y personal de los involucrados. Eso es algo que se tiene que manejar con mucha delicadeza en las cortes, porque una cosa es reconocer el crimen, otra cosa es deducir la responsabilidad a quien realmente haya que deducirle esa responsabilidad. No estoy cuestionando el fallo, pues quienes no están de acuerdo pues presentarán las impugnaciones que correspondan y demás. Simplemente esperemos que eventualmente, cuando esta sentencia esté firme, se haya hecho una verdadera justicia. El otro tema tiene que ver con, digamos, una idea que yo he propuesto, o pues por lo menos sostenido, que es la idea de una verdadera reconciliación. Y en algún momento, digamos, el país como sociedad tenemos que entender que tenemos que avanzar, y no se trata de olvidar, no se trata de impunidad, no se trata de no impartir justicia, pero yo creo que sí debemos entender que tampoco podemos seguir enfrascados en esta división tan profunda cuyas heridas todavía están abiertas a perpetuidad. Y eso tiene mucho que ver con cómo se manejan estas situaciones, porque pueden otra vez exacerbar los ánimos y generar un mayor nivel de polarización. Tomemos el ejemplo de la condecoración, digamos. ¿Cuál es el sentido o el ánimo de imponerle al ejército vía una decisión judicial y tal vez no un proceso legislativo, que sería lo idóneo, una condecoración con el nombre de esta persona? Es decir, ¿será que es una forma de honrar a la víctima, o será que es una forma de, digamos, no sé, incitar o provocar, digamos, otra vez un tipo de división? Por supuesto que las víctimas tienen que ser compensadas y tiene que haber justicia, pero en algún momento
tenemos también que superar estos conflictos. Yo siempre pongo el ejemplo de Sudáfrica, es sumamente interesante cómo luego del conflicto del apartheid lograron reconocer los hechos, que la gente se presentara, admitiera, reconociera sus culpas, hubo una catarsis, hubo en algún grado un verdadero perdón. No estoy hablando de que haya aquí amnistía, impunidad, nada de estas cosas, pero simplemente en algún momento tenemos que superar este tema, si no vamos a seguir enfrascados en esta discusión. Y el tema de la enseñanza de la historia, si eso cae en una práctica donde es una verdad la que se cuenta o una versión, entonces tampoco vamos a superar esto. Bien, vamos ahora al último tema que ha sido también controversial en estos días y va a ser la manera de cerrar el programa del día de hoy, y es el tema de la información sobre el viaje a Israel. En varias ocasiones la Cancillería fue cuestionada y le fue solicitada la información en torno a que se dijera quién había pagado el viaje. Y pues la canciller respondió que eso no lo podían dar, sino hasta que la persona implicada pues accediera a esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo, José Eduardo, de que eventualmente el artículo 439 del Código Penal podría terminar siendo aplicado, y ahí habría un delito de cohecho mediante soborno. Te explico por qué. Yo creo que cualquier jefe de Estado, en función a la independencia, a la soberanía, debe manejarse con los recursos del Estado. Si el gobierno de Guatemala no tiene un avión para movilizar a un presidente, a un vicepresidente, al presidente del Congreso, por ejemplo, pues para eso están las líneas privadas. Se puede cancelar con fondos del Estado ese viaje. Cuando una persona particular con antecedentes tan cuestionables como el de este señor, que ha sido acusado de corrupción y que sus negocios están vinculados con temas financieros muy poco ortodoxos, en temas de casinos, por ejemplo, y loterías, financia, habilita el viaje para el presidente de nuestro país, José Eduardo, no estoy hablando del presidente Morales, para el presidente constitucional de la República de Guatemala y las máximas autoridades, es vergonzoso. A mí me da pena, a mí me preocupa, porque nuestro país es un país pobre, es un país con muchos problemas, pero que tenemos que ser un país digno. Entonces, por lo tanto, considero que fue una acción muy desafortunada, y mi preocupación, y con esto termino, es que no hay almuerzo gratis. ¿Qué hay atrás de ese viaje? Pues sin ninguna duda lo vamos a ver muy prontamente, pero creo que fue una actitud totalmente equivocada por parte del gobierno. Sí, digamos que si hablamos de cohecho, obviamente una dádiva tiene que ser con el objetivo de obtener algún beneficio de parte del gobierno. Es decir, una persona con la fortuna de este donante, llamemos, me cuesta trabajo entender qué beneficio tan tangible, tan apetitoso puede encontrar él de prestarle un avión al presidente de Guatemala. Esto probablemente sean, perdón la expresión, migas para él, y sería un gesto tal vez, diría yo, hasta de buena voluntad. Es decir, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? No vamos a defender lo que no se puede defender, pero también es una situación que hay que ponerla clara. Es decir, si hay una intención de un beneficio tangible de parte del gobierno y se influye vía un soborno, claro que eso es punible y que se persiga con todo el peso de la ley. Pero yo honestamente no creo que se trate de una situación de este tipo. Nos quejamos de la falta de recursos en Guatemala, y si se da, digamos, una oportunidad de una donación que le ahorra dinero a los contribuyentes, entonces, ¿cómo contextualizamos esa situación? Yo creo que es algo que amerita discutirlo. Desde luego, es el presidente de la República, tiene que dar todas las explicaciones del caso, tiene que estar sujeto a todo el escrutinio. Es decir, sí coincido que no es digno, digamos, que un presidente, que un jefe de gobierno se conduzca de esta manera. En todo caso, pues si era una cuestión de temas de política exterior que ameritaba, digamos, ese traslado y ese viaje y demás, y dentro de una comitiva oficial, pues bueno, lo lógico, sí, estoy de acuerdo, hubiera sido que se hiciera con fondos públicos sujetos al escrutinio que eso tiene que estar, ¿verdad? Pero yo creo que, digamos, otra vez, no soy quien para estar defendiendo al gobierno, no soy quien para estar defendiendo al presidente,
pero yo creo que también estar, digamos, buscando puntos de conflicto y puntos de diferencia en cada cosa, en cada tema, en cada situación, no estoy seguro que eso contribuya a que este país realmente mejore y avance. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho. Gracias. Al licenciado Alejandro Valdizón, al doctor Manuel Villacorta, ambos muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado acá en Estado de la Nación. Como siempre les hago la invitación, vienen los protagonistas, no se lo pierda. Todo el deporte, todo lo que usted quiera saber a continuación.